Gracias, Faustino. Yo quería, digamos que reforzar un poquito los criterios que tú decías, leyendo un fragmento del excelente artículo escrito por Atilio Borón, que está al frente de Claxo. Ustedes lo vieron recientemente también aquí en nuestra mesa redonda, donde él califica el ALCA como un proyecto de legalización del imperialismo. Dice que bajo las auspiciosas condiciones en que se encuentra hoy Washington, se entiende la presión por acelerar el ALCA. Dice que el ALCA aseguraría para Estados Unidos el control absoluto, económico, político y militar del vasto espacio geográfico que se extiende desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, construyendo un imprescindible anillo protector del ahora vulnerable y amenazado territorio norteamericano. A pesar de la palabrería neoliberal que lo presenta como un beneficioso esquema de integración comercial, el ALCA es un proyecto de anexión continental, como tú has dicho. Y sigue diciendo Atilio Borón: para corroborar lo anterior no es necesario acudir a las incontables denuncias hechas por los movimientos populares latinoamericanos. Basta con tomar nota de las palabras pronunciadas por Colin Powell poco después de asumir como secretario de Estado del actual gabinete norteamericano. Nuestro objetivo es garantizar, está citando textualmente a Powell, para las empresas norteamericanas el control de un territorio que se extiende desde el Ártico hasta la Antártica y el libre acceso sin ninguna clase de obstáculo de nuestros productos, servicios, tecnologías y capitales por todo el hemisferio. Dicho sin tapujos, dice ahora Atilio Borón, el ALCA es la culminación de un secular proyecto de dominación esbozado ya en 1823 por el quinto presidente de los Estados Unidos, James Monroe. Es el postrero triunfo del monroísmo, disimulado bajo los mantos engañosos de una simple integración comercial. Yo creo que después de escuchar a nuestros panelistas está clarísimo por qué las protestas que tuvieron lugar en Miami, a pesar de que no pudieron llegar a Miami todos los que iban a protestar, entre ellos Joel Suárez, que como miembro del capítulo cubano también de la Alianza Social Continental en el tema de la lucha contra el ALCA, pues hubiera estado también como ha estado en otros lugares de América Latina donde se ha proyectado el debate contra el ALCA. Una de las cosas que me llama la atención, Joel, es que yo creo que las protestas duraron más que la propia reunión. Las protestas fueron más intensas, fueron anteriores a la reunión y luego creo que hasta el día de hoy se produjeron actividades movilizativas y no solo precisamente en Miami. Quisiera que pudieras tú acercarnos, que has estado involucrado en todos los antecedentes y la actualidad de la batalla contra el ALCA en el continente. Antes de comentar sobre la actividad alternativa o paralela o frente a la cumbre de ONGs y movimientos sociales, añadir, porque hoy fue que tuvimos acceso salió publicado la declaración, que es un documento de, si uno le quita las recomendaciones administrativas y de seguimiento, es un documento de apenas 4 páginas. Venezuela no solo logró colar el párrafo donde se exige que se respeten las constituciones. Las constituciones y la soberanía, sino que volvió a manifestar, y queda así registrado en el documento, su reserva ante el compromiso de los demás países de que el ALCA entre en vigor en enero del 2005. O sea, siempre aparece acotado en el documento que Venezuela expresa su reserva. Otro tanto más para el gobierno venezolano. Bueno, a esta puesta en escena, como la calificó Renato, que ocurrió en Miami, sobre todo para tratar de espantar el fantasma de Cancún, además de la represión, una ciudad totalmente militarizada por aire, por tierra, y en la bahía allí de Miami también había barcos y fuerzas
militares de la Marina, se añadió la negativa de visas a mucha gente de América Latina. Hoy leímos las declaraciones, por ejemplo, de Evo Morales, que no recibió visa y que pretendía llegar a Miami a presentar los resultados del encuentro social alternativo recientemente celebrado con paralelo a la 13ª cumbre iberoamericana. Junto con la represión, la denegación de visas, hubo una ofensiva también de parte del representante comercial de los Estados Unidos, Zuellig, contra los críticos del ALCA. En dos acciones. En primer lugar, distribuyeron un libro publicado por esta oficina, tratando de desprestigiar las posiciones y las luchas de los movimientos sociales y acusando de mito o calificando de mito las acusaciones que se hacen desde la sociedad civil al ALCA. Como ustedes recordarán, de mesas anteriores, en estos años del proceso del ALCA y de otros eventos que convocan a los movimientos sociales, el ALCA se ha hecho a espaldas y en secreto de los pueblos, y hubo que hacer mucho lucha y mucho esfuerzo para que esos documentos de negociación estuvieran públicos. Y ha sido un proceso que ha estado caracterizado por una poca o ninguna participación de otros actores sociales, incluidos increíblemente los propios parlamentos de los países, al punto que hay un frente continental parlamentario frente al ALCA. Para tratar de sanar esto, a la puesta en escena le añadieron un fórum sobre desarrollo sostenible y comercio de las Américas en Miami, dentro del perímetro seguro, donde estaba teniendo también la cumbre de ministros de comercio. Ustedes han revisado, y hoy llegaste con una cantidad inmensa de cables, te debes haber enterado de la existencia de este foro. Nadie da cuenta de este evento de la sociedad civil dentro del área militarizada en ninguno de los cables, ni en las grandes agencias, ni mucho menos en la prensa alternativa. Los verdaderos representantes de la sociedad civil del continente, y como tú decías, con una importante presencia de movimientos sociales, sindicales, religiosos de Canadá y Estados Unidos, ocurrió fuera de ese búnker militarizado. Algunos antecedentes para recordarle a los televidentes: esta presencia en Miami, estas movilizaciones en Miami y estos eventos en Miami son parte de un plan de acción que anima la campaña continental de lucha contra el ALCA, que nació como resultado de las grandes movilizaciones que ocurrieron en Quebec, por allá por el año 2000, frente a la cumbre de ministros, frente a la cumbre de las Américas, y el impulso que le dio nuestro primer encuentro hemisférico contra el ALCA. Después de esos dos grandes eventos, en Porto Alegre, en el 2002, se creó la Coordinación Continental de la Campaña contra el ALCA y se elaboró este plan de acción que fue actualizado en noviembre del 2002 en nuestro encuentro hemisférico de lucha contra el ALCA. Y este plan de acción, que orienta actividades y sugiere actividades en diferentes ámbitos, tiene fundamentalmente un llamado a las consultas populares, los plebiscitos populares, rescatando la iniciativa que planteó Fidel, y la labor educativa. Y en las movilizaciones, bueno, por las estrechas relaciones que hay entre la OMC y el ALCA, y porque se iba a hacer en Cancún, convocó muy fuertemente a Cancún y también convocó muy fuertemente a Miami, y a una jornada continental de lucha contra el ALCA desde el lunes pasado hasta el día de hoy. Que se ha ido desarrollando, ha habido manifestaciones. Aquí yo tengo, te voy a leer muy rápidamente algunas de las principales actividades. Allí, en este foro alternativo en Miami, en primer lugar, los eventos claves que tuvieron lugar fueron la Marcha de los Pueblos por la Justicia Social. El sábado 15 de noviembre, organizaciones de base de la Florida,
de agricultores y otros sectores, se reunieron a 34 millas del lugar de celebración del evento en Miami, 1 milla por cada país que está negociando, e iniciaron una marcha hasta el lugar del evento en protesta contra el ALCA y por el impacto en las comunidades pobres de Estados Unidos que va a tener el ALCA. La Alianza Social Continental organizó el evento Alternativas a la Globalización Neoliberal, Voces de las Américas, que incluyó foros de comunidades latinas en Estados Unidos, el foro sindical, foro de mujeres y disímiles seminarios. Aquí yo tengo el programa completo. La actividad fundamental que más llamó la atención y que hemos visto algunas imágenes fue la marcha por la justicia social que tuvo lugar el día 20. Que fue la fuertemente reprimida. Que fue la fuertemente reprimida, pero como anotó Renato, desde el día antes ya estaban ocurriendo detenciones, lanzamiento de gases lacrimógenos y, en Miami. Y aunque esta marcha fue en el día de ayer, en la noche de ayer, ahorita nos pasaron un cable nuevo, continuaron marchas, continuaron las detenciones, aquí se reportan 146, y en el día de hoy, aunque ya había terminado sorpresivamente y aceleradamente la reunión gubernamental, también se realizaron marchas. Ya se han mencionado, se dijo en la noticia de Televisión Española, helicópteros, dice que en muchos de estos seminarios para celebrarlo la gente se quedaba ronca porque tenían que gritar por el ruido de los helicópteros en el aire, los mismos Apaches que se utilizan en Irak, balas de madera y de perdigones que le causan dolor a los manifestantes. Hubo una importante reunión de la coordinación de la campaña en la Iglesia Metodista de Miami. Fue un espacio de muchos de estos seminarios. Hay una reunión de la coordinación de la campaña contra el ALCA para evaluar cómo va la campaña a nivel continental, organizar las actividades ahí en Miami y discutir sobre el futuro evento del ALCA aquí en La Habana, que después nos referiremos a él. Al mismo tiempo, en el continente, por aquí tengo, en Paraguay, del 26 de octubre al 16 de este mes, se realizó una consulta popular. Y en el día de ayer, cientos de manifestantes, frente a la Casa de Gobierno, entregaron al presidente la solicitud de un plebiscito oficial para que los paraguayos, después de este plebiscito no oficial o popular, decidan la participación o integración de Paraguay al ALCA o no. En El Salvador, el Bloque Popular Social también organizaron manifestaciones en el día de ayer contra el ALCA. En Argentina está en curso la consulta popular contra el ALCA, la deuda externa y la militarización de la Argentina. En Uruguay, sigo buscando por aquí, en Uruguay hubo también una movilización contra el ALCA y a favor de el ente petrolero estatal que quiere ser privatizado, y va a haber un referendo popular por la privatización o no de esta industria petrolera. En Brasil hubo una manifestación, ustedes recordarán que en Brasil hubo un plebiscito popular significativo con más de 10 millones de votantes, y ahora hubo manifestaciones para exigirle al gobierno brasileño que convoque a un plebiscito oficial. Finalmente, esta llamada flexibilización es temporal, fue parte del maquillaje para esconder el estancamiento que tiene el proceso de negociación del ALCA. Este documento es una declaración, el documento real del ALCA todavía tiene como 700 corchetes que significan desacuerdo. Algunos hablan de 700, otros de 5.000, hay varias cifras en cuanto a la cantidad de cosas que están todavía por aprobarse. 5.000 páginas, 700 corchetes. Junto con la condena al ALCA, tanto en la declaración de la Alianza Social Continental como de la propia campaña contra el ALCA, se visibiliza no solo esta condena al ALCA, no solo la condena a esta versión del alcalde o al ALCA a la carta, porque puede ser inclusive más
nefasto más peligroso y peligroso para nuestros pueblos, porque pondría a la gente en negociaciones bilaterales con Estados Unidos, sino también reiteran la condena a la militarización o la remilitarización o la sobremilitarización que está teniendo lugar en nuestro continente, acompañando estas negociaciones del ALCA y la presencia militar de Estados Unidos en el continente, y la condena a los nuevos endeudamientos que se suman ya a la ilegítima e histórica deuda externa de la región. Es decir, que en concreto, Miami, si bien no fue el cumplimiento del programa del Área de Libre Comercio de las Américas que pretendía su formalización ahora, sí puede decirse que se cumplió el programa de movilizaciones populares a pesar de las limitaciones, porque hay que aclarar, Joel, que no solo a los cubanos se le pudo haber negado visa, sino que a muchas personas que pensaban, entre ellos la cabeza más sobresaliente puede ser Evo Morales, pero sin duda hubo muchos luchadores sociales que no pudieron llegar a Miami, así como no pudieron los manifestantes siquiera acercarse al Hotel Tricontinental de Miami, donde se reunían los ministros. Yo quisiera ver si tenemos ya listo un video con las manifestaciones que tuvieron lugar en Miami, un video de CNN, un resumen muy breve de lo que fueron las manifestaciones que, como decía, sin duda fueron más productivas y duraron mucho más que la propia reunión de ministros de Miami. Mientras tanto, en la ciudad de Miami, 74 manifestantes fueron arrestados y 42 resultaron heridos luego de choques con la policía. Los enfrentamientos se produjeron antes y después de una marcha en la que participaron al menos 10.000 personas. Los manifestantes criticaban las negociaciones ministeriales para un acuerdo comercial de las Américas. Nuestro enviado Juan Carlos López nos explica. El enfrentamiento estaba anunciado. Una manifestación sin permiso oficial y una fuerza policial con órdenes precisas. No fueron solo empujones, ni fue todo de frente. Hubo algunos heridos leves. El intento por derribar la cerca fracasó. El uso de gases lacrimógenos fue reducido. El ambiente estuvo tenso. Yo creo que es un abuso del poder. Es una cuestión que casi es un secuestro para muchas personas que nos encontramos aquí. Hay dificultades para poder salir del hotel. Te están ubicando nada más algunas calles en las que puedes circular y bueno, pues no entendemos cómo es que se dice un país de democracia si hay una situación de este tipo, ¿no? La protesta se fue alejando del hotel sede de las negociaciones. Hubo detenidos, pero no en grandes números. El mensaje, mientras tanto, seguía siendo el mismo. Hoy es el día en que el pueblo en realidad va a hablar y va a hacer la protesta de que todas estas negociaciones son secretas y nada de esto ha sido a través de la democracia popular que debe de existir, porque nos va a afectar a 31 países en Latinoamérica. Las manifestaciones en contra del ALCA cambiaron de tono. Hermano, escucha, tu gente está en la lucha. Escucha. En última instancia se trata de una anexación, entonces por eso estamos diciendo, no queremos ser una colonia estadounidense. Los sindicatos estadounidenses convocaron a miles de sus afiliados, primero en un parque, luego, con permiso, por las calles del centro de Miami, en una protesta que aseguran no interrumpirán, a pesar de que el futuro del ALCA no parece promisorio. Bueno, yo creo que el reportaje que acabamos de ver sintetiza bastante lo que pasó allí. Yo sé que quizás si hubiéramos tenido a Lili como enviada especial, hubiéramos tenido imágenes incluso más profundas. En general la selección no fue sencilla, porque hay muchas televisoras, sobre todo de Miami, que como ustedes imaginarán, pusieron el acento y el foco en lo light, digamos que en la protesta más de las personas que se quitaron la ropa para protestar, etcétera. Lo cierto es que sí alcanzamos a ver estas manifestaciones y hubo heridos y hubo bastante detenidos. Hay que rectificar la cifra inicial que daba CNN, ya está en 146 el último cable que recibíamos de detenidos por estas protestas, y rectificar otra cosa que creo que es un acto fallido mío. Dije Hotel Tricontinental, perdón, es Intercontinental de Miami. Yo quisiera ahora
brevemente que Renato pudiera también, desde la óptica de un periodista que ha seguido de cerca la evolución de estas protestas y de las movilizaciones populares contra el ALCA, la valoración que tú haces del momento que significó las protestas de Miami, Renato. Bueno, uno pudiera preguntarse, cualquiera, seguramente esto lo está evaluando no solo los que están en contra del ALCA, sino también los que favorecen o quieren el ALCA. Es decir, ¿qué impacto puede tener estas escenificaciones, estas dilaciones de los acuerdos, estas represiones que se hicieron extensivas y profundas en Miami, estos posibles acuerdos bilaterales que según se dice se van a seguir extendiendo? ¿Qué impacto puede tener esto sobre el movimiento popular contra el ALCA? Es decir, ¿va a frenarlo, va a deteriorarlos, o va a seguir increciendo como ha estado en los 2 últimos años? Ya recordaba Osvaldo que hace 2 años realmente el asunto del ALCA era un asunto de expertos, de técnicos y de gente muy informada, pero los pueblos apenas sabían nada de eso. Y bueno, yo pienso que el ALCA que quiere Estados Unidos, el ALCA ambicioso, el integral, tiene la mala suerte de enfrentarse a un momento, a una coyuntura de absoluta crisis del neoliberalismo como promesa ideológica, como promesa económica, como promesa política. Y esto, ya solo esto, empíricamente puede confirmarse qué ocurrió en Bolivia recientemente, qué ocurrió en Argentina, qué ha ocurrido con los gobiernos que son electos porque hacen promesas de llevar a cabo un programa antineoliberal, y solo en ese caso son ampliamente votados y solo en ese caso es mantenido el apoyo popular. Recuerdo que Toledo en algún momento coqueteó con la idea de un proyecto distinto, pero no lo hizo, y lo que sucede ahora es que Toledo, el presidente de Perú, tiene un apoyo que no pasa del 10 o el 12%, cuando más. Bueno, lo que quería decirte, Arlene, es que el ALCA representa, si se quiere, el aspecto más cohesionador que existe en cuanto a la lucha antineoliberal. El enfrentamiento al ALCA. El enfrentamiento al ALCA. Es decir, ya se dijo, el ALCA es el plus neoliberalismo. Y los pueblos están hastiados de las promesas incumplidas del neoliberalismo. El ALCA representa, por otra parte, es decir, la lucha anti-ALCA representa, por otra parte, una defensa inestimable de los intereses de los pueblos indígenas y de los agricultores de América Latina, que son millones y millones y que tienen ya la prueba con el TLC mexicano de qué le pasa a la agricultura. Y por lo tanto, si ese es un eje de la lucha latinoamericana y de la lucha indigenista latinoamericana, vemos, y por muchas otras cosas más se puede ver, que el ALCA es realmente un aglutinador de la unidad y del proceso integracionista, y es un elemento de la nueva ola. La lucha contra el ALCA. La lucha contra el ALCA. Sí, pero bueno. Claro, el enfrentamiento. A mí me preguntaron qué ventaja tiene el ALCA. Tiene una sola ventaja. Que une. Y que auspicia, crea condiciones para la lucha. Es decir, la lucha antiimperialista y antineoliberal. Y eso es una tendencia. No se trata de que un movimiento de maquillaje y de escena pueda detenerlo. Es una tendencia que está vinculada a la historia. Y seguramente lo que va a ocurrir es que el movimiento popular va a encontrar soluciones y va a encontrar maneras de fortalecerse y de continuar creciendo. ¿Y en tu criterio va a parar el ALCA? Bueno, eso es una afirmación muy categórica, pero a mí no me cabe duda que estas maniobras y estos aparentes repliegues tienen que ver, y mucho, no solo con la posición de los gobiernos. Los gobiernos pueden cambiar y pueden decir una cosa hoy y mañana otra, sino tiene que ver sobre todo con la presión que están creando los pueblos en América. En Bolivia, en la Cumbre Iberoamericana, lo primero que dice la declaración alternativa que leyó, recordarán ustedes, el médico Eduardo indígena, fue: estamos contra el ALCA, ustedes no pueden aprobar contra los pueblos
el proyecto de ALCA. De hecho, la palabra más mencionada en las protestas es aquí no hay democracia, es decir, no se puede llamar un país democrático que discuta temas que afectan a los pueblos a espalda de los pueblos. Yo quería hacer notar algo que mencionaba Joel, de algún modo lo mencionaba también Renato, y que tiene que ver con el propio párrafo que introdujo Venezuela, que cobra, digamos, sustancia y concreta en los hechos reales cuando se va a experiencias recientes como la de Bolivia. El pueblo se negó a que se hiciera un proyecto neoliberal y lo viró atrás, y también echó atrás un gobierno y logró hacerse oír por primera vez también en una cumbre iberoamericana como ocurrió recientemente. Pero el escepticismo no está solo en los críticos del área de libre comercio de las Américas, hasta aquellos que reportan desde una objetividad fría lo que ocurrió en Miami tienen que reconocerlo. Vamos a ver ya en los finales de nuestra mesa cómo vio el resultado de esta reunión CNN en español. Oficialmente se niega que lo que se esté negociando sea un ALCA light, ni un ALCA a la carte, ni nada por el estilo. El término ALCA permanece. Cuando la gente habla de un ALCA ligero, de un ALCA debilitado, y hablan del acceso a mercados, hablamos de una parte muy importante y que tiene un gran trasfondo. Y es una parte a la que le damos mucha importancia. Pero lo que es un hecho es que se trata de un nuevo ALCA, pues lo que se está negociando es muy diferente a la propuesta original hecha aquí mismo en Miami en diciembre de 1994, puesto que esa propuesta era la de todos los productos libres para todos y entre todos. Lo que hoy está sobre la mesa es ni todo, ni para todos, ni entre todos. Bueno, y como es habitual también cuando tenemos el privilegio de contar con Osvaldo en nuestra mesa, yo quisiera pedirle que de alguna manera resumiera el resultado, los saldos de esta cumbre que con tantos bombos y platillos se anunció para 2 días en Miami y terminó quedándose en uno solo. Quisiera una valoración de Osvaldo al respecto. Bueno, creo que se ha producido una derrota que yo la calificaría como derrota parcial, puesto que la batalla del ALCA no ha terminado, continúa. Pero evidentemente hay una derrota, hay un proceso del ALCA que se ha estancado. El proyecto original norteamericano, aquel ambicioso proyecto de creación de un área de libre comercio con disciplinas ultraneoliberales desde Alaska a la Tierra del Fuego, simplemente han tenido que darle freno y parir este ALCA suave o ALCA light. Creo que es muy importante tener en cuenta las razones por las cuales ha pasado esto. Renato decía que hace 2 años atrás prácticamente los pueblos latinoamericanos desconocían qué cosa era el ALCA. Esto era un tema de los técnicos, de los negociadores, de los expertos, etc. Ya el ALCA, y creo que en esto los movimientos sociales han tenido muchísimo que ver, ya el ALCA se ha convertido en América Latina en un tema de debate popular. En Bolivia fue, como ustedes señalaban, un tema de los más importantes en la destitución del presidente Sánchez de Lozada. Y en general se aprecia que el ALCA se ha incorporado como un gran tema de debate y que hay un vínculo en el sentido de que oponerse al ALCA es oponerse al neoliberalismo. Eso creo que cada vez se ha ido siendo más claro en América Latina. Ahora, ¿por qué esta derrota parcial de Estados Unidos? Yo creo que en primer lugar porque el ALCA insiste en hacer un neoliberalismo aún más intenso en momentos en los cuales la crisis de la política neoliberal es evidente. O sea, cuando el neoliberalismo va en declive, el ALCA pretende, desde la posición del gobierno de Estados Unidos, llevar el neoliberalismo incluso más allá. Y por supuesto, 20 años de aplicación de estas políticas en América Latina, con su cosecha de pobreza, de inequidad, de frustración, obviamente se están recogiendo los resultados. Y cuando el neoliberalismo hace agua en América Latina, y se ve en Bolivia, y se vio en Argentina, y se vio en el triunfo de Lula en Brasil, y se ve en Venezuela con la revolución bolivariana, con su filo antineoliberal muy claro, y se ve en la crisis económica y social de América Latina, en la carencia de crecimiento económico y aún más importante, en la carencia de verdadero desarrollo social en esta región, pues uno se da cuenta
que el ALCA está pagando el precio de su desfasaje con respecto al desarrollo de los acontecimientos. Más neoliberalismo pretende introducir cuando el neoliberalismo está en crisis. Pero además, el ALCA se ha encontrado con dos enemigos. Un enemigo a nivel de algunos gobiernos, las posiciones yo las calificaría de dignidad nacional brasileñas y de negarse a renunciar a un proyecto de desarrollo nacional del país brasileño. Se ha encontrado con las posiciones también de resistencia argentinas, con alguna resistencia de los países caribeños, defendiendo el principio del trato especial y diferenciado hacia las economías más pequeñas, y la muy importante resistencia venezolana, desde una posición me parece más ideologizada en el mejor sentido de la palabra, de defensa de una verdadera integración latinoamericana y de propuesta de alternativas frente al ALCA. Creo, por otra parte, que estas contradicciones que han estancado el ALCA no son nada fáciles de remover. El tema de los subsidios agrícolas, que es donde la hipocresía de la posición oficial norteamericana se revela con más claridad. No veo que hayan posibilidades de cambiar eso. Teniendo en cuenta además que el 2004 es año de campaña electoral en Estados Unidos, ya de hecho esa campaña comenzó. Los intereses que en Estados Unidos son protegidos por los subsidios agrícolas son muy fuertes. Son intereses que eligen representantes y senadores, eligen gobernadores y tienen fuertes lobbies de presión que hace muy difícil pensar en que esta política de subsidios agrícolas va a ser cambiada. Entonces, esa política no tiene visos de cambiar. Pero, por otro lado, no podemos creer que el gobierno de Estados Unidos ha aceptado simplemente esta derrota parcial. Están aplicando una nueva táctica, que es la táctica de tratar de presionar a los países que resisten, tratar de cercarlos con una red de acuerdos bilaterales de comercio que los van haciendo, o lo están tratando de hacer, con aquellos gobiernos más complacientes hacia Estados Unidos. No por gusto, comenzaron la reunión de Miami anunciando como un gran suceso que iban a iniciar negociaciones para hacer acuerdos bilaterales de libre comercio con un grupo de países que son Centroamérica, ya una negociación en marcha, el llamado CAFTA, pero además abrir negociaciones con Colombia, Perú, un poco después en un segundo turno con Bolivia y Ecuador. Por cierto, no se me ocurre pensar qué podrá ganar Bolivia de un acuerdo de esta naturaleza, en la cual lo que está muy presente es el apetito de Estados Unidos hacia el gas boliviano. También República Dominicana está muy interesado en entrar en un acuerdo bilateral de libre comercio. Estos acuerdos bilaterales de libre comercio son, pudiéramos decir, intentos de Estados Unidos por hacer alquitas en miniatura. Es decir, alquitas bilaterales con cada uno de estos países. Pero creo que es conveniente apuntar dos cosas. Uno, una suma de alquitas no equivale a un ALCA. Aquel ALCA que decíamos al comienzo, ambicioso para encuadrar a 34 países dentro de una misma disciplina neoliberal con una negociación multilateral, eso no equivale en modo alguno a algunos acuerdos bilaterales con los gobiernos más complacientes. Eso por un lado. En segundo lugar, un ALCA sin Brasil, sin Argentina, sin Venezuela, por solamente mencionar estos tres países, sencillamente es ya no un ALCA descafeinado, es un no ALCA. Como algún funcionario argentino declara en uno de los cables, es algo así como el esqueleto del ALCA, realmente. Y no hay modo de ocultar
la gran distancia que media entre esto y el proyecto original de Estados Unidos. Además de eso, si al ALCA se le saca el tema de los subsidios agrícolas, que equivale a sacar toda la agricultura, y además se mantiene la posición brasileña del Mercosur, creo que compartida por Venezuela, en el sentido de que decirles, bien, ustedes no quieren discutir la agricultura dentro del ALCA, pero entonces tampoco discutimos dentro del ALCA inversiones, servicios, compra del sector público, propiedad intelectual, política de competencia. Si todo eso se le saca al ALCA, ¿qué cosa queda ahí adentro? Bueno, pues lo que queda es prácticamente un simple y tradicional esquema de reducción arancelaria. Y por supuesto, sería mucho ruido para tan pocas nueces, obviamente. Entonces, creo que en esta coyuntura no podemos dejar de mencionar la importancia que reviste el tercer encuentro hemisférico de lucha contra el ALCA, que celebraremos en La Habana del 26 al 29 de enero próximo. Ciertamente ha habido una derrota parcial del ALCA, pero Estados Unidos tiene esta táctica de ir cercando a los países que resisten con acuerdos bilaterales de libre comercio. Por lo tanto, se trata de enfrentar el ALCA, pero también de enfrentar estos acuerdos bilaterales de libre comercio que pretenden hacer ALCAs en miniatura para cada uno de los países. La Alianza Social Continental, a la cual pertenecemos como capítulo cubano de esa alianza, que es la institución que convoca a este encuentro hemisférico de lucha contra el ALCA, quiere aprovechar la reunión de La Habana para discutir la lucha contra el ALCA en estas nuevas condiciones. Es decir, elaborar la estrategia de lucha contra el ALCA y el plan de acción correspondiente que sea el adecuado para estas nuevas condiciones. Por lo tanto, Arlene, creo que se ha producido una derrota parcial, pero la batalla contra el ALCA continúa. Las apetencias norteamericanas por imponerle a América Latina un proyecto tipo ALCA, por supuesto que no han cesado. Apoderarse de los mercados, de los recursos naturales de América Latina. Darse o asegurarse abastecimientos estratégicos desde América Latina. Todo esto sigue, por supuesto, estando presente. Sigue el discurso del libre comercio que todo lo resuelve. Y debajo de ese discurso, por supuesto, lo que sigue existiendo es el intento y la voracidad de las grandes transnacionales, que son representadas y defendidas por el gobierno de Estados Unidos para apoderarse de las riquezas de esta región latinoamericana. Por lo tanto, la batalla continúa. Tendremos en La Habana en enero una magnífica ocasión de darle un nuevo impulso a esa batalla. Estamos esperando la asistencia de no menos de unos 1.200 activistas de movimientos sociales de toda la América, de Estados Unidos, de Canadá, de toda América Latina y el Caribe. Y es el momento en el cual la Alianza Social Continental va, podemos decir, a repensar de nuevo toda su campaña de lucha contra el ALCA. Por lo tanto, para concluir, me parece que al gobierno de Estados Unidos, que en cierto momento de manera muy prepotente lanzó el ALCA como el gran señuelo para toda América Latina, se le ha enredado la negociación y se le ha enredado la situación. Ya han tenido que admitir un ALCA suave, que es como decir, un ALCA que no es el ALCA de la concepción de Bush padre que intentó ahora Bush hijo imponer. Y en ese sentido, creo que mucho tenemos que agradecerle a los movimientos sociales que han batallado en las calles y han hecho una campaña política, y por supuesto a los gobiernos que han sido capaces y han tenido la dignidad de resistir esta pretensión. La lucha, como en muchas ocasiones dice Randy al terminar la mesa, la lucha continúa. Seguimos en combate. Gracias, Osvaldo, y con este comentario estamos llegando al final de nuestra mesa redonda de hoy.
Le agradezco a los panelistas que nos han acompañado y también a nuestros invitados que hayan estado con nosotros esta noche. Tal como comentaron ellos, yo creo que podemos decir que pura escenificación, la reunión de ministros por el ALCA que tuvo lugar en Miami no fue lo que el imperio quería, aunque se disfrace de éxito, la cumbre de Miami no fue tal. Un ALCA que no es ALCA, no por lo menos la que quieren los Estados Unidos, y una retórica triunfalista sin reales progresos de fondo y expresiones en contra que vienen a confirmarnos que, como decía Osvaldo, la batalla contra el ALCA sigue su curso y además es capaz de enfrentarse allí mismo en la fortaleza imperial que se quiso construir en Miami. Estados Unidos ha tenido finalmente que replegarse en su proyecto original, aunque sigue presionando y tratando de imponer el proyecto colonial y anexionista. Razón más que suficiente para que se reitere la urgencia de hundir el ALCA, como dijo en una fuerte metáfora alguna vez Fidel. La de Miami ha sido solo una derrota parcial del ALCA, como nos afirmaba Osvaldo. La batalla continuará en La Habana y nosotros seguiremos informando a nuestro pueblo. Muy buenas noches y muchísimas gracias por su atención.